déjame cuidarte. Y recuerdo que empecé a dormir y a descansar. Y ¿sabe qué, Señor? Entrego todo esto delante de ti. Deposito toda mi ansiedad sobre ti. Porque tú cuidas de mí, tú cuidas de nosotros. Soltarse en Dios, descansar en Dios. En ese Dios que guarda tus días. En mi nombre echarán fuera demonios. La señal. No importa, repito, lo que esté a tu alrededor. Hay una batalla, sí, pero Dios nos ha dado las armas del Espíritu para vencer. Tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada de la palabra de Dios, así que utiliza la armadura como cristiano y entiende que hay un Dios que está peleando tus batallas. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Seguimos creyendo en esa señal inicial de hablar en lenguas. Aquí no habla de un don espiritual, por eso hay que hacer una diferencia entre la señal y el don. Una cosa es la señal de hablar en lenguas y otra cosa es el don de hablar en lenguas. Hay una señal y es esta: hablarán nuevas lenguas. Curiosamente, la única señal y el único don, señal y don, espiritual, diferentes al Antiguo Testamento, es esta. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el nombre del Señor, se hacían milagros, habían sanidades, habían muchas cosas. Pero el único don y señal que Dios reservó para la iglesia fue hablar en lenguas. Por eso, el hablar en lenguas para nosotros no debe ser una opción. Y yo quiero invitar a los predicadores. Tenemos que seguir predicando lo que la Biblia dice. Y tenemos que seguir siendo, en esencia, lo que somos. Creemos en lo sobrenatural del Espíritu de Dios. Creemos en el hablar en otras lenguas. Lo creemos. Estas señales seguirán. Hablarán en nuevas lenguas. La experiencia de hablar en lenguas, si no lo has tenido, te invito a que le pidas a Dios. Alguien dirá, hermano, eso pasó ya. Anteriormente la gente se hablaba en lenguas en ese tiempo. Escúchame, no, eso no pasa. Porque la palabra de Dios no pasa. En Hechos capítulo 2, por primera vez, los discípulos hablaron en lenguas. Pablo dice, ojalá que ustedes también hablaran en lenguas como yo. El deseo de él era que hablaran todos en lenguas. Así que Dios ha puesto las lenguas para hacernos comprender aún cosas sobrenaturales. Porque el que habla en lenguas quizás no pueda entender lo que está diciendo. Pero Dios en lo secreto lo entiende. Y aún el Espíritu de Dios habla y clama a Él mismo a través de nosotros. Yo hay cosas que he dicho en lenguas que no la entiendo. Pero Dios, que lo sabe todo, sabe lo que mi espíritu necesita, lo que mi vida necesita. Orar hablando en lenguas es una de las experiencias hermosas de lo sobrenatural del Espíritu. Porque cuando hablas en lenguas, repito, hay cosas que quizás no entiendas, pero por el Espíritu Dios te va dando discernimiento, cosas sobrenaturales. Voy a contarles algunas de las cosas que he visto en Dios, porque todo lo de Dios es tan hermoso. Mire, ¿cómo puede uno vivir sin Dios cuando ya lo conoce? La vida en Dios es tan hermosa, porque no se mueve en lo natural. Tú haces cosas que jamás harías si no tuvieras a Dios. Yo recuerdo que me hizo una llamada hace unos 3 años. Una hermana me llamó, me dijo, hermano, la hermana Solángel, me llamó, me dijo, hermano, hay una mujer que necesita una oración. Ella me dijo solamente eso. Me pasó el teléfono. Y cuando me pasó el teléfono,
el Espíritu Santo me dijo, dile esto. Yo soy de los que creen que Dios todavía habla y que Dios se mueve de maneras sobrenaturales. Y entonces hablo con ella y le digo, mira, esa persona que te hizo esto y esto y esto y esto y esto, comencé a hablarle y ella empezó a llorar, desesperada. Y ella se sacaba las lágrimas. Luego me confesó, me dijo, yo ni siquiera la hermana Solange le había contado lo que me estaba pasando. Nadie lo sabía. ¿Y cómo usted, pastor, lo sabe? Bueno, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y como nos movemos en el Espíritu, entendemos que hay cosas que no podemos explicar, pero que suceden. Y entonces le dije lo que estaba viviendo. La persona que le estaba haciendo daño, todo. Y comienzo a orar. Esa noche fue a culto. Esa noche entregó su vida a Dios. Pero no solamente ella llegó al Señor. Es toda una familia. Ella llegó, luego llegó su esposo, luego llegó su mamá, luego llegó su familiar. Y Dios está orando poderosamente en esa familia. Todo empezó con esa llamada. Por eso hay que orar a Dios y decir, Señor, no me quiero mover solamente en lo natural. Quiero moverme en lo sobrenatural. Quiero, Señor, que uses mi vida sobrenaturalmente. Usted puede estar en algún lugar. Recuerdo a Roberto Jose, un gran siervo del Señor, pastor de la iglesia Asambleas Apostólicas en México, una iglesia del nombre de Jesús. En cierto momento me contó, me dijo, mira que estaba en Distrito Federal en México y estaba caminando, iba para la iglesia, iba para la escuela dominical. Él me decía, aprende a oír a Dios, Wilson Rojas, aprende a oír a Dios, Wilson Rojas. Eso no se me olvida. Son cosas que marcaron el inicio del ministerio. Y Roberto me decía, un anciano, ya, me decía, Wilson, aprende a oír a Dios. Y me contó, estaba en Distrito Federal, estaba yendo para la escuela dominical, y mientras iba, se me acerca un muchacho. El hombre andrajoso, oliendo feo. Y yo le hago el quite, ¿no? Tipo, está bastante sucio. Y